Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Sin duda alguna seguimos hablando de uno de los temas más importantes con los que hemos iniciado este año, el terrible accidente de Pasamayo. Pero como lo hemos venido diciendo en diversas ediciones, es el momento de saber qué hacemos, cómo actuar y sobre todo estar bien informados. Y aquí en TV Noticias 7.3 les llevamos lo mejor de la información para, por ejemplo, en el caso del SOAT, usted debe saber qué se tiene que hacer. Y hemos invitado justamente a Gabriel Bustamante, él es el experto en temas de seguros y presidente de ACUSE, que es la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. Gabriel, bienvenido a TV Noticias 7.3. Y bueno, empezamos por supuesto hablando de esta tragedia que ha enlutado a muchísimas familias, pero también a cada uno de nosotros, porque ¿quién no ha pasado por esa ruta o estaba a punto de hacerlo? Así es, en primer lugar las condolencias a las personas que han perdido a sus hijos, a sus seres queridos, hecho que enluta no solamente a las familias de Aguacho, sino a todo el Perú, y eso reconoció en todo el mundo. Lo que voy a decir de repente suena un poquito económico, pero es un derecho del peruano. En este momento la gente está pensando en su ser querido, de repente no piensa en las múltiples indemnizaciones que debe cobrar, que la vamos a explicar, porque no es solamente el SOAT, hay lo que llamamos los seguros invisibles, que la gente no sabe. Justamente para eso lo hemos invitado, para que todas las personas que nos están viendo en todo el Perú sepan qué hacer. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es el SOAT. Correcto. El vehículo, el bus, donde transportaba a las personas, obligatoriamente ha comprado un seguro y lo tiene en una aseguradora local. El SOAT cubre dos tipos de eventualidades. Uno, si muere la persona, y dos, si sobrevive. En el caso de muerte, si el muerto es soltero, cobran 16.600 soles sus ascendientes, papá y mamá. Perfecto. Y si es casado o conviviente, ya la ley se autorizó para el SOAT. Exacto. Cobra 50% a la conviviente y 50% todos los hijos. Si los hijos son pequeñitos, se le abona en una cuenta bancaria hasta que cumpla 18 años. ¿Y el monto es de? 16.600 soles, la indemnización para la viuda, huérfano, papá, mamá. Pero hay otro adicional, que es la cobertura de sepelio. 4.150 soles. A partir del 1 de enero, el Estado ha dispuesto que la UIT suba y el SOAT va de la mano con la UIT. Claro. Ahora es 4.150. Esas son las dos indemnizaciones que, como autorizó el presidente Paniagua y reglamentó el presidente Toledo, dice, el SOAT debe actuar de forma incondicional, de forma inmediata y sin investigación. Si el chofer estuvo borracho, estuvo drogado, se pasó la luz roja, no tenía permiso, no me interesa. Tú le pagas a las víctimas. Ese es el espíritu de este seguro. Tú pagas o pagas. Después investiga, después que hay parte policial, pero pagas. Por eso ayer las compañías de seguros han debido estar en la morgue atendiendo, llevando a proveedores funerarios para que entierren y den los cajones y las honras fúnebres. Y muchas veces no se cumple esto. Acuérdate, Fátima, en la tragedia de San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal. Totalmente igual. O sea, no podían derivar a los múltiples accidentados porque los 3 primeros se llevaron el SOAT a una clínica local y el resto dijeron, no, traiga su SOAT primero. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso hay que decirlo claramente. Un evento mediático. Porque justamente el SOAT tiene esa característica. Exacto. Y ahí están vulnerando los derechos y el espíritu del SOAT y los derechos de los consumidores, y denunciar. Así le han atendido, denuncien a Indecopi. Indecopi ha multado con cantidades fuertes a estas compañías y a FOCAT abusivas. Bueno, entonces, todos los vehículos de transporte público y privado se supone que cuentan con un SOAT. Correcto. Y de tener algún accidente, uno inmediatamente puede utilizarlo sin investigación, sin tener nada que demostrar. Inmediato e incondicional. Simplemente por haber estado ahí en el lugar del accidente. ¿Hay algo que se excluye en el SOAT? A ver, muy buena pregunta, porque si ocurre un accidente y el peatón estaba borracho, lo cubre. Pero hay 5 eventualidades que no cubre. Primero, los accidentes ocurridos fuera del país. Te fuiste con tu auto a Tacna y pasas a Arica y atropellas a Arica, no hay cobertura. Perfecto. Segundo, los causados por lesiones autoinferidas o suicidio. Me encierro en mi auto, prendo el gas, sale, me muero. Eso no está cubierto. Tercero, los accidentes ocurridos en lugares privados. La cochera de tu casa o la cochera de una tienda por departamentos. Ocurre el accidente ahí, no está cubierto. Cuarto, esas lesiones que son ocurridas por estos piques que hacen los jovencitos, ¿no? Se van a la avenida Javier Prado y empiezan a correr. Hay accidentes, no está cubierto. Y por último, quinto lugar, los accidentes ocurridos por fenómeno de naturaleza. Pero deben ser probados. Porque hace poco
en Tarma, se viene una roca de un cerro y mata al copiloto de un camión. Y la compañía de seguros alegremente dijo, no, eso es consecuencia de un sismo, que había habido sismos en esos tiempos. Entonces van a asesorar, a pedir asesoría, y yo le pedí a la compañía de seguros que me traiga la muestra del Instituto Geofísico a la hora del accidente, a ver si se había registrado una alteración del movimiento sísmico. Y no hubo. Nunca, pero como las personas a veces no saben, aceptan y agachan la cabeza. Así que tiene que ser debidamente comprobado. Ahora, en el tema del SOAT, muchos, vamos a hablar de cifras. Somos ¿cuántos millones tenemos autos? Ese es un tema bien delicado, Fátima. Somos 32 millones de peruanos y hay 4 millones de personas que tenemos auto. Se supone que los 4 millones todos los años compramos el SOAT. Adquirimos el documento físico, ahora es electrónico, lo metemos a la guantera y chao. Ahí dice al dorso que muerte tanto, etcétera. Los 28 millones, como la señora que está viendo, o el señor que está viendo y no tiene auto, ¿quién le informa sobre sus derechos? Claro. La respuesta es nadie. En este caso está viendo tu programa y se está enterando. Pero de otra forma no sabe. Entonces, cuando ocurre el accidente, él sencillamente está con los ojos vendados, está en un closet, está debajo, está en el oscurantismo. Y nadie va a decirle, oye, estos son tus derechos cuando ocurre un accidente. Cada parte de tu cuerpo vale. Nadie le dice. Nadie. Así, y además de verdad. que hay un tema y un cuadro muy interesante que también usted ha realizado, Gabriel, donde nos explica justamente, y uno se sorprende al verlo, ¿no? La tabla de algunas indemnizaciones de invalidez permanente de acuerdo a justamente la parte del cuerpo. Sí, esto es un poquito crudo pero es una forma de graficar. O sea, cada parte del cuerpo tiene un valor. Por ejemplo, amputación de la pierna por encima de la rodilla vale 9.988 soles. Ocurrió el accidente, como un caso en el Sanjón, un joven apretó el freno y no se dio cuenta que al frente había un camioncito y la pierna se le incrustó. El bombero solamente tuvo que venir con su sierra mecánica y amputarle la pierna. Ya no se podía hacer nada. Ese accidente le costó al señor, por gastos médicos, 1.200 soles, amputación y sutura, pero la invalidez permanente, 9.000 y pico. Ahora, hay un montón de casos en los que no se cobra el SOAT. Correcto. ¿Y qué se hace con ese dinero? Así es. Hay desgraciadamente un periodo que se denomina prescripción liberatoria, o sea, el tiempo el cual prescribe el reclamo, son 2 años. Si la gente no sabe o no le ha informado, no se ha enterado que esas sumas tiene que cobrarlas, las compañías de seguros por ley no se pueden quedar con ese dinero. Ese dinero pasa al Ministerio de Transportes a través de lo que se denomina el Fondo de Compensación del SOAT. No se le regala esa plata al Ministerio de Transportes, sino le dicen, cuando haya atropello y fuga, vas a enterrar a la víctima y vas a curar al herido. ¿Sabes cuánto es el fondo, Fátima, a diciembre del 2017? 34 millones de soles. Entonces, señores del Ministerio de Transporte, por favor, salgan a difundir que existe este derecho. ¿Cuántos atropellos y fuga hay? Porque a veces una persona atropella y dice, pucha, he tomado, me chapan y me voy a la cárcel. ¡Plum! Se fuga. Y no hay cámaras Ese ni nada. accidentado o esa persona que ha fallecido está cubierto entonces por el Solo SOAT. sepelio. Solo sepelio. No hay indemnización. El fondo solamente le dice, ¿cuánto gastaste? Tanto, toma, 4.150. Y no murió, si no lo atendieron por sus gastos hospitalarios, 20.750. Ahora, Son yo 2 coberturas. hace 15 días tuve un accidente, me chocaron muy fuerte, un carro venía a mucha velocidad y yo de verdad estaba muy impresionada por el manejo. Llamé al 105, a la policía, al 106, a la ambulancia del Ministerio de Salud, vinieron inmediatamente. ¿Y a tu seguro? Sí, nos pidieron el SOAT y la ambulancia hizo todos los trámites necesarios. Pero lo que me llamó la atención, y le hago en la consulta, es que cuando la persona que estaba en la ambulancia llamaba a su central, pedía autorización de las clínicas para ver a dónde llevarme. Claro, yo estaba con el collarí, estaba inmovilizada, pero hay un pedido, o sea, no es que uno puede ir a cualquier clínica, eso me sorprendió a mí, que claro. Era, no autoriza, no me contestan, no puedes ir a esa clínica. Bueno, ya, la autorización es para tal. Claro. Ahí se ha podido demandar esa compañía de seguros porque está incumpliendo la inmediatez. Ellos deberían... Ocurrió en el Sanjón, estoy en la avenida Javier Prado, tiene 2 clínicas. A esas tiene que derivarla. Y acordémonos que hay una ley de emergencia. Claro. Que sin tener seguro, sin tener plata, esa clínica o ese hospital está obligado a atender, a estabilizarlo. Y con el SOAT con mayor razón. O sea, esa compañía de seguro debe ser multada por Indecopi porque no han debido preguntar
y en el caso que tú me cuentas has escuchado, pero ni siquiera ha debido de preguntar a esa La persona. ambulancia no se movía hasta que... Estaba pidiendo autorización. Autorización a ver a qué clínica y no le contestaban. Al final tomaron la decisión cuando ya dieron la autorización de ir a esa clínica, pero yo decía, si el tema es mucho más grave... Eso voy, imagínate... Claro, que no puede esperar. Es lo que ocurrió en el Cerro San Cristóbal. Exacto. Denunciaron en un medio local a la compañía de seguros y la compañía de seguros dijo, yo he atendido de inmediato. No, señor, atendió después de 5 horas, porque la carta de garantía de la clínica tardó en llegar al hospital, perdón, de la compañía de seguros tardó en llegar al hospital. Y como no llegaba la carta de garantía, que es la garantía para atender a la víctima, la clínica dijo, no, yo no atiendo, porque no me ha llegado la carta de garantía. Ahora, eso es materia de denuncia, hay que denunciarlo. Denunciar. Y bueno, a mí en este caso me dieron 4 días de descanso médico. Correcto. Y ya, bueno, no lo... Una de las coberturas cuando uno no fallece es incapacidad temporal. Y eso no lo saben las personas. Usted debe cobrar 28.33 soles por cada día que le dan. Tiene que darle un certificado que diga descanso médico firmado por el médico con Sí, su claro. CMP, Colegio Médico Peruano, por cada día 28.33. Es un sueldo mínimo por mes, 850. Pero tiene un tope, Fátima, que es una UIT, 4.150. O sea, ¿Y hay si un usted le dan plazo? 5 meses de plazo, perdón, 5 meses de descanso médico, en 10 días su cheque por 4.150. Prescripción, 2 años. Todavía puedo presentar entonces Debería presentar. Ahora otra pregunta. Una compañía dice, no, la señorita no trabaja, por lo tanto no se le paga. A mí me ha ocurrido eso con un niño. A movilidad escolar se vuelve campaña, el chico se partió la pierna en 3. Estuvo en la sala de su casa 10 meses. Fuimos a cobrar descanso médico y nos dijeron, y esto lo denuncio públicamente para que la gente sepa. Y la compañía se lo dijo, el niño no trabaja, o trae su certificado de trabajo. Y yo le mandé una carta con copy in the copy y le dije, muéstreme en qué parte de la ley del SWAT dice que debe trabajar. Claro, es que el término no... Es descanso médico. Exacto. Entonces, después en el Como Sanjón, un universitario también, entonces, no es lo mismo. en el Sanjón, en la avenida Canadá, hay un lugar donde en la noche los jovencitos que se dan la gran vida se ponen a fumar y todo eso. Y uno de ellos cruza la pista ya alucinado y lo atropellan. Hicimos la gestión y le sacamos 3 meses de descanso médico. La compañía me dijo, es un vago, es un tipo que no trabaja. ¿Y en qué parte la ley dice que trabaja? Entonces, en el caso tuyo, las amas de casa que le dan descanso médico, tienen que cobrar y le tienen que pagar en 10 días, no 11 ni 30, en 10 días. Indecopia ha multado a varias compañías, no con 5.000 o 10.000 soles, con 850.000 soles por no atender este pago. Se llama incapacidad temporal o descanso médico. Su médico le firma con su original, va a la compañía de seguros y le pagan sus máximo 4.150. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene y no se cuenta con el SOAT y hay un accidente? Claro, ya ahí estamos hablando de un problema bien grave, ¿no? Según indica la ley, el propietario del vehículo que no tenga SOAT tiene que atender a su víctima como si lo tuviera. O sea, él se constituye en su propio asegurador. Pero la víctima puede... Lo que estamos hablando es la parte del SOAT, pero no impide que tú denuncies al vehículo ese por daños y perjuicios. Claro. O preguntar, como el camión que vamos a ver ahorita, si el camión tenía un seguro de responsabilidad civil, o sea, daño a terceros. Claro. En el Perú son $150.000 y eso se activa. Tu vehículo te lo tienen que reparar, ponerlo igualito como estuvo Pero un por minuto ejemplo, antes. en mi caso, Daños materiales. la persona que me ha chocado me dice, bueno, yo no tengo dinero, yo no trabajo y no tengo nada que hacer. Y se acabó. Entonces yo le digo, pues nos vamos a lo legal. Bueno, sí, pues dice, ¿no? Porque tiene la certeza que nos podemos ir a la legal en 2 años y que al final... Van a archivar el caso. Exacto. Y si lo declaran ¿Qué se a hace él, en ese caso? si lo declaran a él como una persona no elegible para cobrar, si no tiene propiedades, ¿contra qué te vas a ir? ¿Contra qué se puede trabar un embargo preventivo? Si te vas a los registros públicos y el señor no tiene ni siquiera... Tiene 20 años, el chiquito que me ha chocado. Lamentable, y ya tiene mayor de edad. Si hubiera sido menor, se denuncia solidariamente a los padres, pero en este caso no va a ser. Y acordémonos que según la Constitución no hay prisión por deuda. Claro. O sea que en este caso, lamentablemente, pues lo que sí se puede solicitar una demanda para que el joven sea quitado el brevete, aplicar las reglas administrativas, ¿no? Que has tenido suerte dentro de todo, sí, ¿no? he tenido suerte. Ahora, vamos a hablar de las estadísticas reales. Yo sigo escuchando mucha gente que dice, mira, mi SOAT se ha vencido ayer, pero en una semana lo saco, no pasa nada, me gano unos días. ¿Y cuánta gente, por irresponsabilidad, anda sin el SOAT Sí. y pensando que nunca les va a pasar?
yo no iba a excesiva velocidad, a mí me chocaron. Claro. Y gracias al SOAT Por supuesto. es que pude a ser... tu SOAT, no al SOAT claro, del otro. a mi SOAT, ¿no? Pero, o sea, nos puede pasar a Sí, cualquiera, claro, esas personas que no compran pues se ponen a rezar en esos días, o no saquen el auto pues, para que no haya riesgo, ¿no? Pero si ocurre cualquier cosa es muy fácil, la policía entra al portal de las compañías de seguros, pone la placa, y si no figura el vehículo, problemas, ¿no? Más problemas son para la víctima. Vamos a hablar ahora de la unidad que impactó contra el ómnibus Ok. de la empresa San Martín. Entonces, el bus tiene su SOAT y las víctimas cobran por muerte y por no muerte, o sea, por sobrevivencia. Pero el camión que embistió al bus debe tener un seguro que se llama responsabilidad civil. Hay un principio de la era napoleónica que dice: todo aquel que causa daño a un tercero está en la obligación de reparar el daño causado. Entonces, ese camión tiene que reparar los daños materiales al bus y los daños personales. Así que las familiares de las víctimas recuerden bien, ese seguro tiene un mínimo de $150.000 de suma asegurada. O sea, $150.000 que se tendría que indemnizar a las personas que reclamen. Viudas, huérfanos, los heridos, este joven que se aventó como Superman por la ventana y que tiene solamente una fisura en el hombro, también es materia de indemnización, no solamente los fallecidos. Todas las víctimas tienen derecho a cobrar de este vehículo. Ahora, el SOAT tiene reparos cuando dice, bueno, si yo cubro, pero esta pista estaba en mal estado, o el accidente no fue causado por una falla mecánica, ni por una falla humana, sino porque, no sé, pues la condición de esta vía no es la correcta. Claro. ¿Puede decirnos eso? Sí, sí, claro, y ese es un buen tema. Técnicamente se denomina la subrogación, o sea, la compañía de seguros que ha atendido a las víctimas puede repetir y puede irse contra quien causó el daño. Por ejemplo, Norvial. Norvial es una empresa que desde el año 2013 al tercer trimestre del año 2017 ha cobrado un promedio anual de 125 millones de soles por peaje. Repito, 125 millones por peaje. O sea, tú pasas por ahí, pagas tus 6 soles 60, eso ha sumado 500 y pico millones en el periodo del 13 al 17, solamente en recaudación de peaje. Y ha ganado como rentabilidad el 47%. Entonces la pregunta es, ¿esa empresa concesionaria está para cobrar y no para arreglar? Ves en los videos el límite del precipicio con la carretera de la parte de arriba tiene solamente una baranda de medio metro. Me hizo recordar lo de San Cristóbal, del tamaño de la llanta es la baranda. Claro, no puede contener Nada, absolutamente, y menos cuando inviste un camión. Entonces, el fiscal, Sutran, Ministerio de Transportes, está obligado también a ver si existe responsabilidad de esta empresa Norvial. Porque no solamente es chancar la pista, poner brea, poner algunas señales, poner un teléfono y poner servicio urinario. No, es cuidar la salud de las personas que están transitando. Por algo pagan. Porque además cuando uno hace una vía de estas características, sabe el flujo, obviamente hay un porcentaje que uno dice, se van a dar accidentes de tránsito, ¿cómo hago yo mi plan B? O sea, lo ideal es que no suceda nada, pero si tengo que tener un plan B, si voy a chocar o va a pasar algo, ¿qué hago yo? Me tengo que adelantar. ¿Sabes cuál es el plan B que ellos tienen, Fátima? En decir, cuando pasas el garaje, el peaje tienes un seguro y es de $2.000, que lo tiene todo el que pasa por ahí, cualquier pasajero o un personal que esté en el tramo carretero. Señores de Norvial, ¿qué son $2.000 para lo que ustedes ganan? 47% de renta. Una empresa gana de 3 a 4 a 5%. 47% es un montón de dinero. Los dueños de Norvial, por si acaso, son JJ Camet y Grañi Montero. Los dos. O sea, Norvial es igual a Camet y a Grañi Montero. Ahora, Gabriel, esto va a seguir pasando. O sea, nos gustaría que no. Pero sin embargo, hay que decirlo, es un país con una geografía muy complicada. Esto no es que alguien vino y hizo una carretera, esto viene de muchos años. Ojalá que este sea el inicio para el verdadero cambio de lo que debemos hacer. ¿Cuáles son esas recomendaciones con la experiencia que usted tiene y con todo lo que ha visto, tanto para los familiares? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezamos este camino de cambio? Por ejemplo, una acotación, ¿no? Se gastan miles de millones de dólares en la interoceánica con Brasil, que no sirve para nada. Y aquí, en este lugar donde transitan peruanos del norte al sur y etcétera, sí se necesitaba. Esa modernidad se ha podido utilizar acá. En segundo lugar, hay más seguros invisibles. De estas personas que han fallecido, muchos han comprado en bancos, en financieras, en cajas, su casita.
o muchos han comprado para su carrito, o muchos han pedido un préstamo. Fátima, hay un seguro que se llama desgravamen. En facilito significa muerto el titular, muerta la deuda. Muy importante. Ojo, señora, si usted perdió a su esposo y han comprado su casita a 10 años, 0 a 10 años, y van pagando las cuotas mensuales, y muere el titular, por ejemplo, en el primer año, Fátima, los 9 años a futuro, lo que se llama el saldo insoluto, ya no los paga la viuda ni los huérfanos. Sino Compra de vehículo, el seguro se encarga de decirle, pagar. ¿cuánto te debía mi cliente? 9 años. Toma, ya no le cobres nada a él. Terreno, para una casita, casa, para un terreno, autos. para un auto y para un préstamo personal. También. Igualito con tu tarjeta de crédito. También. El Perú está plastificado. Totalmente. Y nadie compra la tarjeta de crédito para pagar al contado. Es Hay ilógico. ese desgravamen también entonces. Hay un aplicado. seguro de desgravamen exactamente para la tarjeta de crédito, para la tarjeta de débito. Otra cosa, las personas que trabajan para una empresa por quinta categoría, o lo que le llaman en planilla, su empleador paga el 9% a salud. Así es. Ya, ese seguro de salud que atiende hospitalización, etcétera, la esposa, hijo y parto, etcétera, también tiene una cobertura de sepelio. Son 2.070 soles. Entonces, lo del SOAT de 4.150 le sumamos Los los 2.000 2.070 soles. que tienes de salud. Falta algo más. Te descuentan 13% de tu sueldo para la AFP. Así es. Para la AFP. 10% se va al fondo cuando te jubilas o cuando llegas a los 50 o 55 años. Y el 3% la AFP se queda con un porcentaje de su comisión y con lo otro compra un seguro previsional. 3 coberturas. Sobrevivencia, plata a la viuda, sepelio, 7.000 soles e invalidez cuando queda inválida. Bueno. Se activa también ese seguro, señoras que han perdido sus esposos, sus familiares. Y el fondo se lo tienen que dar íntegro y con el plan que autorizaron para que gane los intereses. Bueno, de verdad. Y vida ley que cuando pasan los 4 años, sí. cuando un trabajador tiene más de 4 años, su empleador tiene que comprar un seguro de vida ley. Suma asegurada 32 veces su último sueldo. El que murió en este accidente de Pasamayo no cobró enero, porque había trabajado 2 días o 3 días. Pero es el sueldo de diciembre. Así es. Ese sueldo multiplicado por 32, eso debe cobrarlo al toque. Bueno, Gabriel, de verdad le agradecemos muchísimo, nos ha aclarado el panorama y sobre todo qué importante es estar informados para hacer valer nuestros derechos. Eso es lo fundamental. Sí, el empoderamiento que ustedes hacen con la población peruana es importante. Consumidor empoderado en su conocimiento, consumidor que no se va a dejar engañar. Bueno, ya lo saben, si Gracias, desean Fátima. algún tema con el señor Gabriel Bustamante, lo encuentran en la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. En las redes sociales lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Fátima. Ha sido Gabriel Bustamante, experto en temas de seguros. Nosotros nos despedimos con la entrevista, pero no se muevan que regresamos con más información en TV Noticias 7.3.